es estar reunidos junto a ustedes este día martes, tercer martes de septiembre, este tercer martes donde estamos terminando la serie que comenzamos aquel 1 de septiembre con el fundamento. Seguimos el martes anterior con la edificación y terminamos hoy con la sobreedificación. Así que bendigo a cada uno de los que están conectados, a los que mantienen un compromiso de participar en la visión que se nos ha dado. Así que poniendo estas bases, creemos que el desarrollo de Cristo es innegable sobre aquel que tiene fundamento, sobre aquel que tiene edificación y también sobre aquel que sobreedifica. Por eso titulé esta serie como Cristo en nosotros, el desarrollo de su gloria. Cristo en nosotros, el desarrollo de su gloria, el desarrollo de la gloria de Dios, en el fundamento, en la edificación y en la sobreedificación. Es una columna vertebral para el creyente militante del nuevo pacto. Fundamento es el nacimiento de Cristo en nosotros, es nacer con Cristo a vida nueva. La edificación tiene que ver con el desarrollo y la formación interna del carácter, de la mente, el corazón de Cristo en nosotros. Y la sobreedificación tiene que ver con la expresión de Cristo hacia afuera, hacia las personas. Es algo que a mí me apasiona y deseo que ustedes también se apasionen, porque eso determina mucho el carácter en la fe. Quiero que prepare la escritura, como hemos usado como texto base de esta serie, 1 Corintios 3, versículo 10 al 15. Como han oído las anteriores transmisiones, yo lo leo en la versión de Voice, una versión en inglés que me gusta mucho. Antes que nada, encomendamos esta enseñanza bajo la gracia, bajo la gloria y la presencia de Cristo, en el Espíritu Santo que nos ha dado para que dé gloria, para que exalte, para que dé testimonio de acción de gracias al Padre, a Yahweh. Señor, encomendamos nuestras vidas, todo nuestro ser está dispuesto a tu servicio, en este caso en la enseñanza y en el ser enseñados. Padre, que el espíritu de la devoción al caminar en el camino que tu palabra abre, Señor, esté sobre cada joven, arda en el corazón, suba de su espíritu a su corazón la pasión por seguirte, la pasión por encontrarte en la intimidad, la pasión por obedecerte. Padre, te pido, revela tus verdades en las Escrituras, escríbelas en el corazón y en la mente de nuestro ser. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahí en 1 Corintios 3, capítulo 10, 1 Corintios 3, versículo 10 al 15. Vamos a leer, en este caso, vuelvo a repetir, lo leo yo en la versión de Voice. Usted puede leerla en la versión que más clara la entienda. Dice así: como un arquitecto experto y un maestro de obras, puse los cimientos basados en la gracia de Dios que me fue dada. Ahora vendrán otros para construir sobre los cimientos. Cada uno sirve de una manera diferente y debe basarse en él con mucho cuidado. De hecho, hay un solo fundamento y nadie puede poner otro fundamento que no sea Jesús el ungido. A medida que otros construyen sobre los cimientos, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la calidad del trabajo de cada persona se revelará con el tiempo cuando sea probada por el fuego. Si el trabajo de un hombre pasa la prueba del fuego, será recompensado. Si el trabajo de un hombre es consumido por el fuego, su recompensa se perderá, pero será perdonado, rescatado del fuego. Para aquellos que han estado tomando nota en esta serie que estamos ministrando, escriba sobre qué es sobreedificar. Sobreedificar es la tarea
y es la responsabilidad del creyente, de aquel que tiene el fundamento de vida de Cristo en su corazón, y aquellos que son edificados con la enseñanza de los ministerios. Y su propósito en la sobreedificación es desarrollar esa vida nueva y esa enseñanza recibida en cada situación del diario vivir. Ese es el desafío de todos aquellos que se sientan bajo la enseñanza. En ocasiones he escuchado ministros hablar sobre personas que tienen el espíritu enseñable, y eso es una gran verdad. La enseñanza es espíritu. Jesús dijo: las palabras que hablo son espíritu y son vida. Ahora, que la palabra y que la enseñanza sean espíritu y sean vida, no significa que todos los que estén presentes estén bajo ese espíritu de vida y de enseñanza, porque si no tienen el corazón con fundamento de Cristo. Y para aquellos que quieran saber qué fundamento, le invito a ir al canal de YouTube Brian Miller. Ahí está el video que subimos sobre esa enseñanza llamada Fundamento. Ahí explicamos con tiempo y dedicación sobre qué es el fundamento, quiénes lo establecen, quién es el fundamento, que es Cristo Jesús, y su tarea. Entonces, el espíritu enseñable es aquellas personas que tienen el fundamento de Cristo en su corazón y por lo tanto reciben la enseñanza. Obviamente que a medida que estamos enseñando, podemos discernir en ocasiones gente que está aprendiendo y gente que no, pero en fin, los rostros pueden fingirse, las expresiones pueden simularse. La verdadera evidencia será sobre aquel que bajo un espíritu enseñable sobreedifica, expresa, se dedica a desarrollar en la intimidad y en la aplicación en distintas situaciones de vida lo que le fue enseñado. La palabra es espíritu y vida. Significa que la palabra desarrolla el carácter, desarrolla la sabiduría, desarrolla el temor de Dios, desarrolla la unción, desarrolla la compasión, desarrolla todo lo que ha transmitido para que lo apliquemos en las situaciones del diario vivir. En eso se demuestra que la persona está bajo un espíritu enseñable. Eso demuestra el espíritu diferente en esas personas, diferente al espíritu de este siglo. Recordemos, y me encantaría que lean, por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, al final, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, la obra del ministerio del nuevo pacto, y luego el comienzo del verso 1 al verso 6 del capítulo 4 de 2 de Corintios, usted puede ver cómo Pablo, después de hablar acerca de la gloria que transforma, él enseña cómo hay personas que esto no les sucede porque el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y por eso no pueden expresar esa gloria transformadora del Evangelio de Cristo. Y por eso es que hay personas que al no mostrar un espíritu enseñable, jamás pueden conocer la gloria de este Evangelio eterno. Me extraño al encontrar personas dentro de congregaciones en que se han acostumbrado y se han cultivado en una cultura de la religión que solamente los lleva a sentarse, a hacer acto de presencia y levantarse de ese lugar e irse a vivir la vida según su propia opinión. Y estas personas terminan escudándose y justificando sus errores bajo una falsa espiritualidad, que cada vez que escuchás sus excusas y escuchás sus argumentos, ves cosas antibíblicas plasmadas en sus corazones, y ellos lo dicen con tanta seguridad, lo dicen como tan convencidos, donde te das cuenta que el espíritu que en ellos está desarrollándose esos conceptos no es el espíritu de la palabra, no es el espíritu y no es la vida de la palabra hablada de Cristo, sino que es el Dios de este siglo, que Él también sabe susurrar conceptos manipulados de las Escrituras para intentar engañar, como mismo lo hizo con Jesús cuando le cita el Salmo 91, unos textos del Salmo 91 para tentarle, y Jesús le reprende y le dice: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios.
Por eso yo siempre exhorto al creyente a conocer la Escritura, a leerla. No es suficiente leerla una vez, no alcanza con el que diga yo leí una vez la Biblia entera, porque hay cosas que en medida que uno va creciendo en la madurez, va comprendiendo, va siendo edificado, va siendo desarrollada la revelación y podemos ir aplicando esos conceptos, esas verdades de la Escritura y del reino de Dios a situaciones para mantenernos en Cristo y no ser engañados y poder ayudar a un montón de personas que se creen dueños de la verdad, tristemente, porque el diablo le encanta fomentar personas que se crean dueños de la verdad y así andan engañados. La verdad es una, es Cristo, y se expresa en su gracia, en su multiforme gracia. Es una gracia, es una verdad, es un camino, es un Señor, es un bautismo, es una fe, es un Padre sobre todos que se expresa según el contexto que se necesita, pero sujeto a esa esencia única de Dios. Pero hay gente que se cree dueña de la verdad, inventa y fragmenta la verdad en conceptos humanos. Lo humanista fragmenta la verdad en un montón de conceptos y opiniones que no logra ni siquiera mostrar un gramo de lo que es la verdad. Pero cuando nos mantenemos en Cristo, se expresa de forma diferente, pero la verdad es la misma. La verdad es una, la verdad es única en Cristo. Eso me encanta ver en las Sagradas Escrituras. Vemos a un Pedro predicando, vemos que Dios utilizaba la sombra de Pedro para sanar, vemos a un Pablo predicando, viendo que Dios utilizaba que aun cuando la gente se llevaba las toallas de Pablo o los delantales con el cual se secaba el sudor y la gente lo colocaba en enfermos o endemoniados, la gente era sanada, era liberada, pero era la misma gracia manifestándose de diferentes formas, pero era una gracia porque esas vidas de Pedro, de Pablo, estaban unidas bajo el señorío de Jesús, bajo la verdad de Jesús, bajo un espíritu enseñable, algo que el Señor me ministró hace unos años. Y es más, en el calendario del celular, que ahora se me rompió, pero en ese calendario yo escribí en la fecha en la que me fue hablado esto. Busqué 10 años en adelante, porque las décadas siempre son importantes. Cada década para una persona es importante, porque siempre habla de un ciclo nuevo. Y busqué 10 años en adelante, el mismo día, el mismo mes, y escribí esto, lo que fui ministrado, y lo que fui ministrado era esto. Me sigo inclinando a aprender para ponerme de pie a enseñar. Sigo inclinándome a aprender para ponerme de pie y enseñar. Esa es la forma en la que uno, genuinamente sujeto a Jesús, puede transmitir mensajes de espíritu y de vida. Por eso el testimonio está cuando la gente en la que no le conocemos la vida, a no ser que ellos mismos nos cuenten, pueden sentirse desnudados ante una palabra, ante una enseñanza, ante una instrucción. Se pueden sentir desnudados en el sentido de que se les confrontó, se les exhortó, se les consoló, se les reveló, y empiezan a descubrir que pareciera que alguien nos contó su situación, su presente, sus incertidumbres, y la palabra misma lo empezó a exponer. Y eso es un mensaje de espíritu y un mensaje de vida. Pero la intención del espíritu y la vida de Cristo no es simplemente maravillarte, asombrarte o que admires lo que es capaz de hacer, sino que te unas a ella, para que te unas a su capacidad y puedan suceder la vida y el espíritu que desea transmitir en tu vida alrededor tuyo, a los tuyos, a tus parientes, a tus familiares, a tus amigos, a los vecinos, con la gente a la cual puedas expresarle, porque siempre la palabra viene para ser expresada de forma plural, y eso se logra a través de la práctica. Eso se logra a través de la obediencia. Eso se logra a través de la sobreedificación, que es la tarea del creyente. Eso ya involucra a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Eso no es solamente para el ministro, no es solamente para los que lideran una congregación, es para todos los que se reconocen como cristianos. Esa es la tarea. Ahora, en la sobreedificación es necesaria la paciencia. La paciencia, según Hebreos capítulo 10, dice, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancen la
promesa. La promesa para ilustrártelo de una forma gráfica, la promesa es la obra construida. La promesa es la obra terminada. Esa es la promesa. Por eso entramos a la promesa, pero aún debemos militar en la promesa las partes finales que necesitan para terminar la obra. O fíjate que muchos piensan que alcanzar la promesa solamente es cuando sos reconocido públicamente en la iglesia como ministro o como ungido o lo que sea. Eso no es alcanzar la promesa, eso es militar, porque el alcance de la promesa es cuando terminás la obra de la asignación que Dios te dio, la terminás en la tierra y es tu momento de irte al reino de los cielos. Ahí es donde uno dice, alcancé la promesa. Mientras tanto milité en la promesa, milité en lo que se me confió, pero alcanzar la promesa es cuando termino la tarea en la tierra y puedo irme al reino de los cielos. Esa es la intención de Dios. Hay gente que se va antes porque abandona la asignación, porque se abandonan, porque no quieren vivir más, caen en un estado de depresión, no tienen ganas de trabajar más, se dejan abrazar por la desesperanza de la espera, por impaciencia justamente, y se acorta su tiempo y se van sin haber terminado la obra. Y eso es algo que no debe pasar con vos. Debes ser una persona fiel hasta la muerte. Yo también debo ser una persona fiel hasta la muerte. No puedo buscar el atajo de irme antes de haber terminado la obra que el Señor me confió. Y deseo que se despierte en tu corazón ese compromiso de decir, no me voy de esta tierra hasta que no termine junto al Señor la obra completa que se me asignó, aunque golpeen mi cuerpo con enfermedad, aunque golpeen mi economía con necesidad, aunque golpeen a mi familia con diferentes tipos de situaciones. No van a lograr amedrentarme, porque no van a hacer que yo pida a Dios que me lleve antes de terminar la obra que se me ha confiado construir. No. Así que en esta hora decir conmigo, no me voy de esta tierra hasta no haber completado la obra que se me confió junto al Señor Jesús. Y también dentro del militar, de esa promesa, de lo que Dios nos habla y nos enseña para sobreedificar, para expresar, están los comienzos, que seguramente habrás escuchado este tipo de término, nuevo comienzo o un nuevo tiempo. Está en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, el espíritu de la profecía a través de Isaías habla de un nuevo comienzo, un nuevo tiempo, y aún las ministraciones proféticas expresan esos términos de nuevo tiempo, nuevo comienzo. Ahora, te quiero explicar qué es un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. No es algo que esté referido a lo temporal. En lo temporal, el nuevo comienzo es empezar algo de cero, es empezar algo que todavía no se está haciendo. Pero este nuevo comienzo, el nuevo tiempo, siempre tiene que ver con lo eterno de Dios. Y eso significa que sos reconciliado con el propósito de Dios en tu vida. El nuevo comienzo, el nuevo tiempo es reconciliarte con el propósito de Dios en tu vida. Y aún en algunos casos que ya están reconciliados y militando, es una madurez y es un acceso a algo mayor en ese propósito. Ese es el nuevo tiempo. Ese es el nuevo comienzo. Entonces, cuando vos oigas, si alguien te profetiza, hay un nuevo tiempo o hay un nuevo comienzo, no te está hablando de algo que empieza de cero, sino que te está reconciliando con el propósito de Dios. O si ya estás militando en ese propósito, te abre el acceso a algo mayor, a una profundidad mayor de lo que conocías. Por eso ahí uno tiene que entender, hay que fortalecer la paciencia, hay que fortalecer la fidelidad, hay que fortalecer el compromiso y la fe. Debo fortalecer las estacas y estirar las cuerdas, porque me voy a extender en ese nuevo comienzo, en esa militancia en lo eterno de Dios. Y cuando Dios habla a Habacuc, un profeta y un libro profético que tiene 3 capítulos, vemos en el primero Habacuc, como dice una versión de la Biblia, él se está quejando, o más bien está exponiendo la situación de Israel delante de Dios y le está pidiendo explicación al Señor. Luego el capítulo 2 de Habacuc, Dios le habla a Habacuc y le muestra una visión, la cual le pide que escriba para que el que la lea adquiera un compromiso en militar
Y luego el capítulo 3 es un salmo profético de Habacuc, quien escribe lo que en su espíritu comienza a visionar y comienza a generar esta visión y esta palabra. Y tiene términos que se han escuchado en cánticos como por ejemplo: oh Señor, aviva tu obra y en medio de los tiempos hazla conocer. O también: y el resplandor fue como la luz, rayo brillante salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. O la declaración final que dice, empieza a declarar que aunque falten ovejas, falten vacas, falte el producto de la vid, el producto del olivo, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, quien hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. O sea, el cambio espiritual del profeta, cómo termina, cómo empezó, es extraordinario, pero hay un conector en eso, de la queja a la adoración profética, y es el capítulo 2, es la visión que él recibe, y dice así, yo lo voy a leer en la versión de Voice, Habacuc 2, 2 al 3, dice así: el Eterno habló a Habacuc y le dijo, escribe esta visión. Escríbelo claramente en tabletas para que cualquiera que la lea pueda ejecutarlo. Porque la visión apunta hacia un tiempo que se ha señalado, da testimonio del fin y no mentirá. Incluso si hay un retraso, espéralo, porque viene y vendrá sin demora. Habla de que la revelación que él está recibiendo lo escriba de forma clara y aún lo declare, para que el que lea y el que oiga vaya en esa dirección para producirlo. El tema de la paciencia es para no salirte de la dirección que la palabra o la visión profética te está hablando. Es para que te mantengas en la idea y en la proyección original que Dios ha revelado a través de esa palabra. Lo que sucede es que en la sobreedificación podés tener un fundamento correcto, que es Cristo, una buena enseñanza, pero la sobreedificación ya depende de la madurez, depende del carácter, depende del compromiso, depende de la dedicación, depende de la intensidad. En otras palabras, depende de la calidad de mano de obras que vos ofrezcas a lo que se te ha puesto en tus manos. Por eso, como termina el verso 15, como termina 1 Corintios 3, 10 al 15, que leímos, que el apóstol Pablo presenta dos rubros. Presenta uno de oro, de plata y piedras preciosas, que por el fuego que la prueba entendemos que estos materiales son purificados. El oro, la plata, la piedra preciosa, cuanto más fuego hay, más perfecto, más maduro, más valiosos se vuelven. Y presenta otro rubro, como son la madera, el heno, la hojarasca, lo cual sabemos que ante la mínima intensidad de calor o de fuego son totalmente consumidos, son destruidos. Ahora, seguramente si uno dice, bueno, el que tiene fundamento, el que tiene edificación y el que sobreedifica tendría que ser un campeón en la vida, un más que vencedor. Pero el apóstol Pablo nos presenta esos tipos de materiales, unos perfectos que maduran y otros que son totalmente volubles, son totalmente consumidos por el mínimo fuego que puedan ser expuestos. Entonces uno dice, ¿por qué utilizarían materiales que se destruyen? ¿Quién tendría la idea de utilizar una obra con esos materiales tan carentes de resistencia? Entonces acá lo que aprendemos es que los materiales que se utilizan están totalmente en la decisión del creyente. Y eso evidencia si el fundamento, eso evidencia si la edificación y eso evidencia si la sobreedificación son reales o son fingidas. ¿Por qué? Porque si no, aquí habría una desubicación o un desubicar. Algo desubicado significa algo que está fuera de lugar o algo que no corresponde en ese lugar. Nadie que esté construyendo, utilizando los términos que Pablo habló, nadie que esté construyendo una pared de oro puro, la continuaría o la terminaría con madera o con hojarasca o con heno, porque es algo totalmente desubicado en lo que se está haciendo, es desubicado en la imagen, queda mal, es fea, da una imagen negativa. Nadie tomaría esa decisión, porque no es que falta oro, hay oro, pero la decisión de poner hojarasca o madera o heno es algo desubicado. Entonces acá entendemos que hay gente desubicada, porque vamos que desde el fundamento comienza la obra, desde el fundamento, y el fundamento es precioso porque el fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo Jesús, es
precioso. Él es comparado con oro, con plata, con piedras preciosas, y aún ni siquiera esa calidad puede compararse con su belleza. Pero en los términos del apóstol Pablo entendemos que el fundamento es precioso. ¿Quién se atrevería? La administración, la edificación también es utilizada con lo precioso de Cristo. Ahora, ¿quién se atrevería a utilizar materiales que menosprecian, materiales que en vez de testificar de Cristo lo niegan? ¿Quién utilizaría esos materiales desubicados de quién es Cristo y de su enseñanza? Aquellos que fingen un fundamento que no tienen, aquellos que fingen una enseñanza que no tienen. Por lo tanto, la sobreedificación, la expresión de vida que dan hacia el público, quienes se vuelven sus jueces porque son la gente de afuera, los familiares, los vecinos, otros hermanos en la fe, son personas que observan tu expresión, tu vocabulario, tus palabras, tus actitudes y todo lo que podemos hacer. Ven qué clase de material estás sobreedificando. Entonces, cuando alguien utiliza esa clase de material tan barato, tan carente de resistencia, tan menospreciable, tan miserable, no armoniza con la belleza de Cristo. Entonces hay un fingir en esa vida. Esa persona está fingiendo lo que no tiene. Pero si esa persona iniciaría algo de verdad y fuera reconciliado al propósito eterno de Dios, como siento que en esta hora a todo aquel que ha estado fingiendo una vida espiritual que no tiene, solo por aparentar, solo para que no molesten, solo para que no le digan nada, y ha aparentado cosas que no ha hecho, compromisos que no vive, santidad que no vive, obediencia que no vive, oración que no vive, pero finge para que nadie le moleste o para mostrar una apariencia que quiere que los demás vean, pero que no es real. A vos te exhorto en esta hora a que seas reconciliado con el propósito eterno de Dios y comience un tiempo nuevo, comience un nuevo comienzo que te reconcilie con lo eterno de Dios y puedas tener el fundamento, lo precioso de Cristo en tu corazón para recibir la enseñanza preciosa de Cristo y entonces sobreedificar y expresar con los mismos materiales preciosos de Cristo. No hay demasiada complicación. Acá hay un tema de corazón. Acá hay un tema de obra, acá hay un tema de compromiso, acá hay un tema moral, acá hay un tema de carácter, acá hay un tema de mentalidad y acá hay un tema de cultura. Cuando la gente está tan aferrada a lo terrenal, a lo temporal, a hacer lo que quieren, a justificar sus errores, a no aceptar una corrección, a no aceptar un consejo, a no aceptar un camino marcado por la palabra de vida y de revelación, esas personas aman tanto lo terrenal que se han vuelto igual de terrenales, aunque se sienten bajo ministraciones espirituales, porque mientras Jesús enseñaba y declara que la palabra es espíritu y es vida, no a todos fueron unidos al espíritu y de la vida de la palabra, sino a aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto y aquellos que empezaron a creer en el Mesías. La armonía o el común denominador entre todos ellos era que la palabra enseñada de espíritu y de vida encontraba lugar en sus corazones y ellos recibían lo precioso del Mesías Jesucristo para entonces permanecer en lo precioso del Mesías Jesucristo para luego expresar lo precioso del Mesías Jesucristo. Y no era gente que necesitaba años o décadas sentarse en institutos bíblicos o teológicos, aunque está bien aprender y está bien perfeccionarse desde la comprensión intelectual. Lo que está mal es no tener el fundamento precioso de Cristo y fingir y ampararse bajo una fachada de alguna denominación o de algún nombre de iglesia o de algún nombre de ministro, cuando tu corazón no tiene lo precioso de lo eterno de Dios, el cual es Cristo. Todo eso es absurdo, todo eso es fingimiento, todo eso es flaco, todo eso es carente de resistencia. Por eso el mínimo viento se cae todo.
Se cae todo. Y esto no es... Hay gente que dice, no menosprecie mi caída porque el Señor me levanta. Y manipulan tanto los principios espirituales que se vuelven tan negadores de la preciosura de Cristo. Cuando escucho gente, escucho que tienen un evangelio tan temporal, tan carnal, tan terrenal. Porque ese evangelio que ellos me cuentan, que se excusan, solamente habla de la debilidad del hombre. Y yo te pregunto, el evangelio no vino del hombre. El evangelio no vino de la tierra. El evangelio vino de la eternidad. El evangelio vino del cielo y se hizo hombre, el cual es Jesucristo, y él es precioso, porque el profeta Isaías, cuando profetiza de él, dice: humanamente no tendrá nada que se destaque de ningún hombre, no habrá nada precioso humanamente en él, pero será para que le deseemos, porque su eternidad, su evangelio, su espíritu, su carácter, su esencia nos provocará tal deseo, el cual no se encuentra en la tierra. Entonces basta de operar bajo un espíritu mentiroso y de operar bajo un evangelio carnal de hombres, donde exaltan la debilidad humana, donde exaltan los errores, donde exaltan los pecados y dejan de lado la preciosura de Cristo. Porque el evangelio de Cristo no es escúchenme y hagan lo que quieran. El evangelio de Cristo dice esto: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Aleluya. Shakamandela. Shikabaseya. Oh, Shekabasita. Y la gracia está fluyendo a través de mí en este día. ¿Sabe de qué forma? En forma de confrontación. Y prepárate, porque en el mes de octubre vamos a ministrar la gracia única de Jesús, expresada de diferentes maneras según los contextos. Y solamente te voy a adelantar este contexto donde la gracia se manifiesta de esta forma, porque es la que siento que está operando en este momento. Y la gracia, cuando se encuentra con gente incrédula del otro lado, la gracia se expresa de esta forma: te exhorto a que creas, hombre y mujer de poca fe. Ay. Esa es la expresión de la gracia en este día para el que me está escuchando del otro lado. Te exhorto a que creas, hombre y mujer de poca fe, que permaneces poco tiempo creyendo, que permaneces poco tiempo orando, que permaneces poco tiempo confiando, que te salís bajo impaciencia. ¿Sabes lo que dentro de la palabra tardanza, retraso en el original hebreo, sabes que se encuentra? Se encuentran preguntas que dicen ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Y por qué tengo que esperar? ¿Y cuánto tiempo? Solamente se encuentra un lenguaje de queja, de incertidumbre, de murmuración, de incredulidad de lo que Dios dijo. Pero cuando abrazas la paciencia, según Hebreos capítulo 10, utilizando lo que el profeta Habacuc declara en esta palabra, dice que la paciencia te hace alcanzar la promesa. No solamente te hace militar en lo que Dios te enseña, sino que te hace terminar tu vida, terminar tu carrera en la tierra, habiendo construido lo que Dios te mandó a construir. Y eso solamente es la fe que permanece fiel hasta el fin. Y esa es la fe que despierta el evangelio eterno de Jesús. Ese es el evangelio escrito en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan. Ese es el fundamento y la enseñanza. Y luego está la expresión de ese evangelio en el libro de Hechos. Y luego están los tres fundamentos en edificación y sobre edificación en las cartas apostólicas. En Romanos, en Primera y Segunda Corintios, en Gálatas, en Filipenses, en Efesios, en Primera y Segunda Tesalonicenses, en Colosenses, a Timoteo, las dos cartas, a Filemón, a Tito,
a los hebreos, las cartas de Judas, las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, las cartas de Juan. No hay nada humanista ahí. Todo es eterno. Todo es espíritu y es vida. Son hombres y mujeres uniéndose al espíritu y a la vida del evangelio eterno de Jesús. ¿Y cuál es el fruto, pastor, de todo eso? El fruto es que te despojas de las posesiones, de los deseos y las pasiones de este mundo. Dios no te está pidiendo que te vayas a vivir bajo el puente. Dios no te está pidiendo que abandones a tu familia. Dios no está pidiendo que descuides tu matrimonio ni ocurrencia de gente que saca de contexto esta palabra. Dios te está diciendo que tu corazón y tu espíritu no se esclavicen más del afán y de la ansiedad que la gente vive por las cosas de este mundo, sino que tu espíritu y tu corazón se unan al descanso que es por la fe en la eternidad de Dios, el que dice: todo esto estaba bajo mi control, todo esto estaba bajo mi administración, pero ahora en Cristo todo esto está a su disposición y está en las manos del Señor para utilizarlo según la voluntad del Señor. Se habría más casas a las manos del Señor para hospedar gente. Si habría más recursos financieros puestos a la mano del Señor para financiar diferentes necesidades en la iglesia. Si habría más gente ofreciendo su cuerpo para servir. Si habría más gente ofreciendo su tiempo para pasar tiempo a solas con el Señor y para obedecer su palabra. Si habría gente que se ofrece y que se despoja de las pasiones y deseos de este mundo para abrazar la pasión y el deseo de lo eterno, tendríamos cantidad de ejército celestial de Dios militando en la tierra. Pero todavía hay gente que ama tanto este mundo que no se despoja de las cosas de este mundo. Todavía tenemos gente buscando el éxito según el hombre. Tenemos gente buscando la aprobación según el hombre. Tenemos gente deseando las riquezas según el hombre. Tenemos gente deseando posesiones según el hombre. Tenemos gente buscando deseos según el hombre. Tenemos gente buscando relaciones según el hombre. Tenemos gente corriendo detrás de lo carnal del hombre. Y tenemos poca gente con los pies en la tierra, pero con el corazón en lo eterno de Dios. Tenemos poca gente consciente que somos solamente peregrinos en esta vida, que un día se nos termina, así como también empezó, porque nuestra vida aquí en la tierra es temporal, pero tenemos eternidad que Dios puso en nosotros. Y en algún lado continuaremos la eternidad, o en el cielo, o en el infierno. Y la invitación de Dios es que nadie vaya al infierno, que todos podamos unirnos a Jesús, militar para Él y acceder al reino celestial de Dios. Pero hay gente que ama tanto la tierra, ama tanto las cosas de este mundo, que ya está escogiendo el lugar de su eternidad. Porque lo único parecido a la naturaleza, a la sociedad, al estado almático, al estado moral, al estado de la mente, al estado social de este mundo, el único lugar en la eternidad que se parece mucho a este mundo y a la calidad baja de este mundo, es el infierno. Pero la iglesia, el lugar en la tierra que debe y se parece al cielo, es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Querés saber qué es el infierno? Recordá tu vida de pecado. ¿Querés saber cómo es el infierno? Mirá al que está sin Cristo, mirá cómo vive. Mirá cómo prostituye su alma. Mirá cómo anda. Míralo en los ojos y verás el infierno en el alma de esa persona. Y no es que estamos exagerando, ni estamos haciendo espectacular el mensaje. Estamos hablando verdad. Ahora, ¿querés conocer el cielo? Mirá los ojos de una persona unida a Jesús. Mirá la obra de una persona que pertenece al cuerpo de Cristo. Mirá su vida. Mirá de las cosas que se sobrepuso por la gracia de Cristo. Mirá las cosas que le pasaron o le hicieron y se sobrepuso en la gracia de Cristo. Mirá el cielo en esa persona
donde su tristeza y su lamento y sus lágrimas se vuelven en gozo y se vuelven en cosecha. No tenés que irte demasiado lejos para ver la realidad del infierno y del cielo. Mirá a la gente a tu alrededor y vas a ver su alma para quién está militando. Por eso siento que la gracia en esta hora está exhortando. La gracia en esta hora está exhortando a creer y te está hablando claro. Hombre y mujer de poca fe, que crees por poco tiempo, porque ya te enseñé una vez que la poca fe o la mucha fe no se debe a tamaño, sino a duración, a permanecer creyendo lo que Dios dice. El de poca fe permanece poco tiempo creyendo, el de mucha fe permanece creyendo. Por eso le dice Dios a Habacuc, escribe y que sea clara la visión para que el que lea, dice Reina Valera, corra, dice la versión de Voice, dice la versión para que ejecute, y dice la traducción que yo pude estudiar, el original, dice para que lo produzca. Claramente lo que Dios te habla es para que haya una evidencia, Y la tardanza de ese proceso no es porque Dios tiene un morbo de hacernos esperar, sino que Dios nos va llevando a paso, porque su ejecución de las promesas no se debe y no milita por ansiedad y por afán, que dijo Jesús, ni el que se ponga ansioso y se afane no logrará hacer crecer 1 centímetro más sobre su cabeza, ni logrará hacer más de lo que pueda hacer según el día le alcance, sino que Dios te hace caminar paso a paso en su temporada, en su tiempo profético, te hace caminar paso a paso, te hace construir piedra sobre piedra, te hace edificar, porque ciertamente esa obra tiene destino de consumarse, de terminarse, y que sea útil para lo que Dios nos mandó a construir, esa imagen, esa casa, eso que Dios quiera. Pero para empezar y para terminar se requiere una fe fiel. Una fe fiel. Una fe con paciencia. Ya te enseñé hace unos martes que la paciencia es la capacidad de resistir. Y la capacidad de resistir solamente se ve en la plata, el oro y las piedras preciosas que Pablo habla. Y la carencia de resistir es el otro rubro. La madera, el heno y la hojarasca. Pero como bien te dijimos, esa elección de sobreedificar y de exposición está totalmente sujeto a la decisión de aquel que tiene al alcance de su mano uno de los dos rubros. Y aunque parezca obvio elegir el rubro de las piedras preciosas, del oro y la plata, aunque parezca obvio, hay gente que elige el otro por la carencia de su carácter y porque aún aman al mundo, aún aman los placeres de este mundo, aún buscan el éxito según el mundo. Y esto no puedo hablar más porque no puedo agregar palabras a lo que debe ser vivido, a lo que debe ser experimentado, a lo que debe ser convencido en el Espíritu Santo. Cuando puedas llegar al punto en el Espíritu Santo de renunciar, de despojarte de las pasiones y deseos de este mundo y poder militar según Dios, es donde podrás descansar, es donde tu alma descansará. No es que no hará nada, militará, obedecerá, servirá, estará activo, pero ya no estará cautivo del afán y la ansiedad de este siglo. Por eso, terminando esta serie de fundamento, edificación y sobreedificación, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el desarrollo de la gloria de Dios en nosotros. Yo quiero que tomemos unos minutos para orar. Mientras suena una adoración de fondo, quiero que adores, ores lo que necesites en el Espíritu. Yo voy a estar orando sobre lo que se ha guiado en el Espíritu.
pero quiero que vos no estés con boca callada en el otro lado, sino que estés totalmente comprometido y tomes el compromiso de la sobreedificación. Tomes el compromiso de lo que el Espíritu Santo está hablándonos y está exhortándonos. La palabra exhortación es infundir ánimo, infundir aliento a creer. En este caso a creer. Por eso es para que recibas aliento del Espíritu, para creer, para permanecer creyendo y se cumpla su buen propósito en nosotros. Adoramos. Oh Señor. Rebéllate, Rebeca. El peso de tu gloria nos inunde y nos invada hoy. Ven y muéstrate, ven y muéstrate. Tenemos hambre de verte, Señor. Ven y muéstrate, oh Señor. Ven y muéstrate. Tenemos hambre.
Espíritu fluye a través de mí. Espíritu sopla, Espíritu sopla, deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu sopla, Espíritu sopla, deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu sopla, Espíritu sopla, deja que me inunde tu hermosa presencia. Espíritu sopla, Espíritu sopla, deja que me inunde tu hermosa presencia. Puedo sentir una hermosa presencia del Señor ministrando en esta hora a aquellos corazones que estaban desalentados al punto de tomar la decisión incorrecta de dejar de esperar, de dejar de obrar en lo que Dios les dijo, de dejar de orar de aquello prometido, de dejar de prepararse para lo profetizado. Pero en esta hora el Espíritu sopla sobre tu corazón, exhortándote
a que permanezcas de forma paciente y fiel, creyendo en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice en cada enseñanza, porque sos parte de esta familia de fe y requerimos en Cristo que tomes el compromiso de militar en esto. Espíritu de Dios, oramos al Padre en el nombre de Jesús, de que tu precioso aliento sople al espíritu, sople al alma, sople al corazón, sople al espíritu de la mente, avivando el fuego de la fe para avanzar. Y oramos que todo desánimo y desaliento sobre las familias, sobre los matrimonios, sobre los hijos, sobre la salud, sobre la economía, sobre el ministerio, sobre los propósitos, sobre lo que Dios ha hablado. Oro que se avive y te exhorto a que avives el fuego del don de Dios que te ha sido dado en la fe de Jesucristo. En esta hora oramos por enfermos, sean sanos, que la salud del Espíritu sane tu alma, sane tu espíritu, sane tu cuerpo, sane tu organismo de toda enfermedad. Que el fuego de Dios toque tu cuerpo, toque tu espíritu, toque tu alma, sane, restaure, purifique. En el nombre de Jesús, recíbelo, 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 recíbelo. En el nombre de Jesús, recíbelo ahí. Mente que estaban confundidas en interrogantes de la tardanza, de la espera, en esas preguntas, cuánto tiempo, y en ese lenguaje ya de malestar, de incredulidad. Ahora recibes, sientes paz en tu corazón y en tu mente, una confianza restaurada, pero sosténla en la oración y en la obediencia. Oro sobre Hilda, que ha escrito: hemos pronunciado palabra de sanidad sobre toda enfermedad. Hilda, recibe por la fe, recibe la sanidad en el nombre de Jesús. Jóvenes, que Dios los bendiga. Qué bueno es compartir con ustedes, cerrar esta serie tan linda, por lo menos para mí, haberla enseñado, y creo que ha determinado del otro lado a muchos corazones en cosas que deben ponerse y alinearse a Dios, y alinearse a lo que es según Dios. Así que los bendigo, los animo a que continúen creyendo, a que busquen consejos, busquen oración en sus pastores para no darle lugar al desánimo y permanecer creyendo. Por eso los bendigo. Les recuerdo que nos encontramos mañana miércoles a las 20 horas en la reunión general, el jueves 7 de la tarde en la reunión de oración profética y el domingo a las 7 de la tarde en la reunión también general. Los bendigo. Pueden escribir sus testimonios, lo que pasa en su corazón. Aquí piden por Irma, declaramos la palabra de Dios sobre Irma Feller. Declaro el poder de Dios sobre Irma Feller. Oramos, Señor, que tu buen espíritu esté ministrando a Irma y a la familia. En el nombre de Jesús, tu voluntad es hecha, Señor. Tu voluntad es cumplida en Irma y en su familia. En el nombre de Jesucristo. Los bendigo, jóvenes. Ahí pueden escribir, pueden testificar, pueden honrar a Dios con lo que la palabra de vida y de espíritu hagan ustedes. Nos despedimos adorando a Dios y nos encontramos en las próximas reuniones. Bendiciones.
Espíritu.